Amado Padre, tú que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Dios. Te damos las gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Amén. Te pedimos en este momento, mi Dios, que vamos a empezar el estudio, que tú estés ahí siempre con nosotros, Señor, que ilumines nuestra mente para poder captar todo lo estudiado anteriormente y lo que vamos aprendiendo. Permite, mi Dios, que podamos traer personas al grupo que sea de beneficio para ellos también, así como ha sido para nosotros, Señor. También te pedimos, mi Dios, que sea con el hermano que nos está dando el estudio, Señor, con su familia, y que bendigas a cada uno de los hermanos también que están cogiendo el estudio. Que sea así como ha sido de beneficio para ellos, Señor, que ellos puedan seguir trayendo otras personas al grupo y que siga creciendo. Te damos las gracias y permite que, mi Dios, que este día sea un día bueno, que podamos sentir tu presencia a cada instante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Daniel. Ayer leí los versículos donde vamos a centrarnos esta mañana. Y son los primeros versículos del capítulo 4. Están llenos estos versículos de enseñanza para nuestras vidas. Al principio del estudio, en los primeros días, hice énfasis de que yo creo que Diógenes y Marlen van a recordar esto, que en el Antiguo Testamento hay poca doctrina, hay poca enseñanza teórica. En el Antiguo Testamento, las vidas de los personajes bíblicos son la enseñanza, son la doctrina. A través de las vivencias de las personas en el Antiguo Testamento es como se puede aprender la voluntad de Dios, a diferencia del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ya aparecen conceptos, definiciones, enseñanzas, etcétera. O sea, ya hay teoría en el Nuevo Testamento, y tal vez por eso que los teólogos, en su mayoría en la teología, se encuentran más inmersos en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Dios maravilloso en su infinita sabiduría, que Él sabe cómo comunicar su voluntad a la humanidad, a sus criaturas. Cuando nosotros ponemos atención de la manera que está la enseñanza, la doctrina en el Antiguo Testamento, se nos enriquece nuestra experiencia con Dios. Por ejemplo, si ustedes escriben en el buscador de la Biblia la palabra doctrina, que doctrina es enseñanza, en la Biblia van a encontrar la palabra doctrina 4 veces en el Antiguo Testamento. Estamos hablando de el Antiguo Testamento con sus 39 libros, ¿verdad? Y estamos hablando de libros grandes. Está Salmos con sus 150 capítulos. Está Isaías con sus 66 capítulos. Está Deuteronomio con sus 32, 34 capítulos. O sea, hay libros grandes en el Antiguo Testamento para que la palabra doctrina solo aparezca 4 veces. A diferencia en el Nuevo Testamento,
que hay libros chiquititos como Filemón, como Judas, como Tercera de Juan, de un solo capítulo, libros pequeñitos, y son solamente 27, 12 menos que en el Antiguo Testamento. Y sin embargo, la palabra doctrina en el Nuevo Testamento la va a encontrar 44 veces. O sea, así de forma directa puede darse cuenta que la enseñanza en el Antiguo Testamento está de forma diferente que el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos a un gran teólogo como el apóstol Pablo, gran maestro, que su enseñanza es teoría, que se requiere que pase primero por la cabeza y después llega la vivencia. En el Antiguo Testamento primero era una vivencia, y en la vivencia después quedaba el ejemplo, la enseñanza de qué es lo que Dios espera de las personas. Y ese es el caso de Nabucodonosor. En el capítulo 4 vamos a ver doctrina pura, enseñanza pura en la vida de Nabucodonosor, aun cuando Nabucodonosor ni en cuenta que nos estaba transmitiendo conceptos profundos en su relato. Él simplemente va a contar lo que vivió, lo que experimentó. Y sin embargo, hoy día, para nosotros, echando mano al resto de la Biblia, como hicimos con los aspectos anteriores, en los capítulos anteriores, nos vamos a dar cuenta de cosas maravillosas en los primeros 3 versículos de su capítulo 4 del libro de Daniel. Así que leamos, con eso en mente, leamos qué es lo que hay para nosotros. Ustedes están en Daniel capítulo 4, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Ajá. Sí. Dice, pues miren todo lo que vamos a encontrar en esos 3 versículos. Dice el verso 1, Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Su testimonio personal va dirigido a todo el planeta, porque prácticamente todo el planeta estaba bajo su dominio y reino y poder, como lo vimos en el capítulo 2. De parte de Dios se le había dado grandeza, tal grandeza que ocupaba donde quiera que había gente, estaba bajo el dominio de Nabucodonosor. Pues él ahora envía su testimonio a todo el planeta Tierra, donde hubiese gente. Llega hasta nosotros, 2024, el testimonio de él. A todas las naciones que moran en toda la tierra. Paz, o sea, multiplicada. Ahora, aquel hombre feroz, irrazonable, aquel hombre cruel, sanguinario, aquel que hizo y deshizo, aquel que no temía a Dios, aquel hombre pagano, aquel que en el capítulo 3 vimos que la inspiración dice que cuando dijo, ¿y qué Dios os librará de mi mano?, vio al cielo y empuñó la mano. Veámoslo ahora. Hablando de paz, nos recuerda al apóstol Pablo en sus escritos, cuando ya sea de introducción o en conclusión en sus cartas, dice, gracia y paz a todos vosotros, gracia y paz, etcétera, etcétera. Nabucodonosor está hablando de paz. ¿Cómo puede una persona como Nabucodonosor o como cualquiera de nosotros llegar a hablar de paz? Y recuerden, el principio de la abundancia del corazón
habla la boca. Si este tipo, este caballero, este señor, le está hablando de paz a todo el mundo, es porque ahora él es un hombre de paz. Es porque ahora él vive la paz. Es porque ahora hay paz en su ser. Ya no es aquel Nabucodonosor que vimos en el capítulo 2, acostado en su cama, angustiado, deseoso de saber el futuro, qué va a pasar. Porque el que tiene paz no se angustia con el mañana, no se afana por el mañana. El hombre de paz entiende que basta a cada día su propio afán. Nabucodonosor, como les dije en días anteriores, ¿no? Ahora lo estamos viendo como nuestro hermano en la fe, como el miembro del pueblo de Dios. Y esto que se nota en Nabucodonosor es lo que se espera de cada uno de nosotros. Dice Jesús en su sermón en San Mateo: bienaventurados los pacificadores, los que buscan la paz, los que predican la paz, los que transmiten paz. Porque ellos serán, ¿qué cosa? ¿Recuerdan ustedes ese texto? Serán llamados ¿qué? Hijos de Dios. Ahora acompáñenme ustedes a ir en el tiempo. Si usamos nuestra imaginación y viajamos en el tiempo, ¿le gustaría a usted estar de frente a Nabucodonosor cuando se mudó su semblante de rabia, de coraje, cuando era poseído por Satanás, allá en el campo de Duranfre? ¿Le gustaría a usted estar frente a Nabucodonosor? No. Justamente no. A mí me aterraría estar delante de ese tipo con el poder absoluto de dar vida a quien él le dijo Daniel eso precisamente. Más adelante vamos a volver a recordar un poquito de Nabucodonosor, del antiguo Nabucodonosor. Pero ahora, a este Nabucodonosor, ¿no le gustaría viajar en el tiempo, en su imaginación, y conocer, oye, qué pasó en tu vida? Que antes me dabas miedo, me dabas terror. Cuando te leí en el libro de Habacuc, eras espantoso, eres un animal, eres un endemoniado. Pero ¿qué pasó? Que ahora llega a ser un modelo de lo que Dios espera de ti y de mí. Veamos algunos textos. Voy a prender mi lamparita. Por ejemplo, lo contraste de no tener paz es miedo, ¿verdad? Miedo. Y realmente Nabucodonosor actuó, hizo muchas cosas basado en su miedo de no querer ceder su trono, su grandeza a nadie. Mandó a hacer la estatua. Miedo de que sus magos, astrólogos, hechiceros, brujos y todos aquella gama no le pudieran dar el sueño y su interpretación, los mandó a matar. El miedo te lleva a hacer cosas que después te vas a arrepentir. El miedo. Pero cuando la paz inunda tu ser, oye, nada ni nadie puede alterar tu forma de vivir en esta tierra. Y lo que más necesitamos es estar en paz. Si recuerdan Isaías 48, 21 y 57, 21, 48, 22 y 50, Isaías 57, 21, en la palabra de Dios dice: no hay paz para el impío, dijo Jehová, no hay paz para el malo. Para que Nabucodonosor nos diga que está viviendo en paz, tenga paz y desea paz, es porque ha dejado de ser impío
y ha pasado a ser un hombre santo, justificado. Romanos capítulo 5. Y miren cómo está la teoría en Romanos capítulo 5. Voy a pedir que alguien me lea Romanos capítulo 5, su versículo 1. Y vamos a unir Romanos 5:1 con Mr. Nabucco. Y nos vamos a dar cuenta cómo lo que allá dice en teoría, aquí Papá Dios nos está mostrando el ejemplo. La vivencia, la experiencia personal. En Romanos es teoría, en Romanos es intelecto, pero en capítulo 4 de Daniel, en la experiencia de Nabucodonosor, es una vivencia, es una vida. Y si me cuesta entender lo que dice Romanos 5:1, oye, pues entonces está el Antiguo Testamento con su galería expuesta de vivencias. O sea, está el drama, está lo que es la teoría en la realidad. Romanos 5:1, ¿qué dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Por medio de la fe. Pregunto, ahora Nabucodonosor tenía fe en el Dios verdadero. Claro que sí. Recuerden que ya leímos el capítulo 4. Es solamente no dejar pasar por alto estas joyas maravillosas que se habían quedado atrás antes de cerrar con Babilonia en su capítulo 5, donde deja de ser imperio. Justificados pues por la fe. A ver, ¿qué es ser justificados? Aquí entre todos vamos a llegar a la con qué es ser justificado. A ver, recuerda, justificación y santificación son diferentes. Es que Jesús te cubra con su manto de justicia. Muy bien, excelente. Ay, lo dije bajito. A ver, ¿alguien más? ¿Qué es ser justificado? Aceptado. Aceptado, muy bien. Fíjense que a mí me El pecado se fascina. ha borrado. Ya estás perdonado. Excelente, excelente. Saben que a mí, si algo me fascina, si algo es deleite en mi vida, es saber que ustedes y yo, por la gracia del cielo, somos justificados. Ahora, ¿qué es ser justificados? Ser justificado, en palabras simples, sencillas, que espero que no se te olviden, es ser declarado inocente. Todo lo que ustedes dijeron es verdad. Mas en palabras que no se te olvide, recuerda que has sido justificado, o sea, has sido declarado no culpable, inocente, por el sacrificio de Jesús en nuestro favor. Y aquellos que aceptan ese sacrificio, no importa, pregunto, ¿era culpable Nabucodonosor de sacrilegio, de pecado, de muerte, de asesinato y saber de cuántas cosas más era culpable? ¿Era culpable, sí o no? Claro que sí. Sí. En el capítulo 4, en su introducción, ¿sigue siendo culpable? Ya no. Ya no. No. Porque ha sido declarado en las cortes celestiales como justificado. Y si solamente, de acuerdo a Romanos capítulo 5, justificados por la fe, tenemos paz, ahora el tipo está predicando la paz, está enseñando la paz. Y en su capítulo 4 nos va a enseñar cómo él obtuvo esa paz, que no fue fácil, dice. Yo era, y nos cuenta su testimonio, yo era.
y ahí podemos ver la soberbia, su jactancia, su insubordinación, etcétera. Podemos ver todo eso en el capítulo 4. El yo, su ego, su orgullo. Pero ahora es un hombre transformado. Y hermanos, si Dios pudo hacer eso en Nabucodonosor, díganme si no puede hacer eso con nosotros. Amén. Esas son las vivencias en el Antiguo Testamento que Dios quiere que entendamos. Que no hay caso perdido. No hay caso perdido en la mano de Dios. Amén. Tus pecados pueden venir a atormentarte, la culpabilidad, y debemos de estar tan seguros de esto, porque adelantito de nosotros se encuentra la angustia de Jacob. A poco tiempo del día de hoy está la famosa angustia de Jacob, que la angustia de Jacob no es otra cosa que lo que Satanás hará en el pueblo de Dios, recordarle su pasado, su pecado. Y como conocemos ya a esta altura la justicia de Dios, que no pasará por alto un solo pecado. Y ahora imaginen ustedes el tener eso en mente, recordar la vida pasada y estar autoexaminando, pidiendo, Señor, misericordia. Debemos llegar al tiempo de la angustia de Jacob, como Nabucodonosor está en este momento, en paz, declarado inocentes, declarado limpios. Y aunque vengan los recuerdos y aunque venga todo eso a la mente, debemos estar en paz con Dios. Amén. De esa manera llegaremos con victoria al otro lado. Así que miren qué es lo que dice San Juan 16:33. Juan. Alguien le da lectura, por favor. San Juan 16:33. 16:33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús hablando, ¿verdad? Uh-huh. Yeah. Ahora, Jesús dice: estas cosas os he dicho. ¿Qué cosas? Para nosotros hoy día, ¿qué cosas? Aquí está una cosa en el capítulo 4. Aquí está una cosa en el capítulo 4. Porque bien podríamos decir Jesús diciendo: estas cosas están escritas, estas cosas están en vuestras manos, estas cosas están en este libro para que ustedes en Jesús, en mí, dijo Jesús, tengáis paz. Yo no he venido a condenar al mundo. Yo no quiero que nadie perezca, porque de tal manera te he amado, etcétera. Hermanos, lo que puede estar matando al pueblo de Dios es que no tiene paz. Y no tiene paz por por un pecado acariciado que tengamos, ese pecado va a impedir a que vivamos en plenitud de gozo, en plenitud de paz. El pecado, hermanos, es, por chiquito que sea, por inofensivo que nos parezca, es como una arena diminuta molestando la niña de tus ojos. Tú no puedes ver con claridad, tú no puedes contemplar un paisaje, por hermoso que sea, por colorido que sea un paisaje frente a ti,
como es la Nueva Jerusalén, como es el cielo con su árbol de vida, con su río de vida, con los ángeles, la gloria. Tú no puedes contemplar eso con una pequeña arena en tus ojos. Pecado impide a que vivamos la paz que Dios quiere que tengamos. Hay muchos ejemplos en la Biblia cuando la paz inunda. Es más, dice un cantito, ¿verdad? Hoy puedes tener paz en la tormenta. ¿Recuerdan ese canto? Puedes tener paz en la tormenta. Si paz como un río inunda mi ser. ¿Recuerdan ese himno? Claro. Les hago una pregunta acá para todos. ¿Les gustaría tener esta experiencia de Nabucodonosor, sí o no? Amén. Amén. Ahora, aquel hombre que detestábamos un tiempo atrás, que le teníamos pavor, que nadie quería ser como Nabucodonosor, aunque tuviera toda la pompa que tuviese. Ahora yo deseo estar en los zapatos de Nabucodonosor. Esa paz que él llegó a obtener, te tengo buenas noticias. Puede ser tuya este día. Pero Amén. tienes que estar justificado, tienes que ser declarado inocente. No tiene que haber pecado en ti. Pero hermano Donald, todos pecan. Perdón. Eso es un mal concepto. Jesús vino para que tengamos victoria sobre el pecado. Al tener victoria sobre el pecado, serás un hombre de paz. Y es lo que Él quiere. Mientras Dios no lave todo pecado en nosotros, ¿cómo vamos a poder llevar la paz de Dios? Y no hay límite, porque si ustedes se dan cuenta, Nabucodonosor dice paz, o sea, el tipo quiere que todo el mundo, toda la tierra, experimente lo que él ha experimentado. Ser declarado inocente, no culpable, estar cubierto, como dijo Marlene, con la justicia de Cristo, que todo pecado ha sido perdón. Hermanos, cuando eso es así, dice la Biblia, si perezco, que perezca. Yo sé que mi Redentor vive y yo sé que mis ojos lo van a ver y yo sé que me levantaré del polvo y yo sé cuando todo pecado ha sido perdonado. Y sí se puede, mis hermanos. La nueva teología que se ha metido dentro de la iglesia, no digo teología de la iglesia, porque no es teología de la iglesia, sino que algunos teólogos que no han llegado a encontrar el secreto de la victoria, que es ser justificado por fe, enseñan hoy día que no se puede vivir sin pecar. Si no puedes vivir sin pecar, siempre tendrás esa arenita en el ojo o en tus dos ojos, y tú no vas a poder contemplar las glorias venideras que Dios quiere, en las cuales mantengamos nuestra vista hoy día. Tenemos que llegar a odiar el pecado con todo nuestro ser. Tenemos que llegar al punto de decir, es mejor morir que pecar. Es más dulce la muerte para mí. Tenemos que llegar a decir cada uno de nosotros, para mí es preferible pasar al descanso que cometer un pecado, que vivir soltado de la mano de Jesús. Cuando esa sea nuestra experiencia, hermanos, usted no tiene miedo de nada ni a nadie. Usted no le tiene miedo a la oscuridad, usted no le tiene miedo a la soledad. Pero es que cuando uno está en paz, hermanos, con Dios, no te aterra nada, nada, ni ley dominical, ni pena de muerte, ni persecución. Huye el impío, dice Proverbios 28. ¿Recuerdan ustedes Proverbios 28? Dice, huye el impío sin que nadie el impío. Porque el impío quiere salvar su vida, el impío quiere asegurarse que su cuenta en el banco esté grande, el impío quiere tener una seguridad en sus manos. Hermano,
El camino del justo es por fe y para fe. Él cree. Y como cree, no le tiene miedo a nada ni a nadie. Es un poco de pecado el que trae miedo, pavor, miedo del mañana, miedo del juicio final, miedo de la venida de Jesús. Pero el que está en paz con Cristo no anhela que Cristo venga en sus días. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo? ¿Cuántas veces hemos pasado leyendo eso y pasamos de largo? Pero ahora Dios quiere que nos detengamos en la experiencia de este hombre y lo acuñemos con la enseñanza de la Biblia, con lo que la Biblia enseña. Un texto más, Isaías 32:17. Entonces yo veo acá. 32:17. 17. Miren que lo que dice Isaías. Y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Oh, qué lindo. Isaías 16, 27, 32, no. 17. 32:17. 32. Ah, pues yo decía no encuentro. Ok, gracias. Isaías 32:17. Vean ustedes ese texto hermosísimo, Bello. hermosísimo, porque cuando lo analizamos, dice 32:17, ¿verdad? Ya estaba yo. Dice, el efecto. ¿Cómo que el efecto? ¿Por qué el texto comienza diciendo el efecto? Otra palabra para efecto, para que disfrutemos este texto. Resultado. Muy bien, resultado. Muy bien. El resultado. La obra de la justicia. La obra. Muy bien. Ahora, cuando ustedes encuentran textos así, traten de buscarle sinónimos, porque de pronto en los sinónimos ustedes se van a identificar más con el texto bíblico. De pronto el texto contenga alguna palabra que incluso no la usemos en nuestro léxico actual, pero al buscar algo que pueda reemplazar esa palabra, el texto cobra vida para nosotros. La obra de la justicia, el resultado de la justicia, el fruto de la justicia, el efecto. ¿Cuál fue la palabra que dijiste, Dio? Resultado. El resultado de la justicia, dice, será paz. El efecto. Ahora, en la vida de Nabucodonosor, cuando él relata y dice que ahora él desea paz, y ya vimos que es un hombre de paz, que ama la paz, que está en... Pero la paz no está en el vacío, no es producto de ninguna otra cosa. Este texto es precisamente lo que Romanos lo dice allá, solamente que Romanos explica cómo se lleva a cabo, por medio de quién se lleva a cabo. Y tenemos que conocer el ministerio, la obra, el sacrificio y el ministerio después de Jesús en el cielo. O sea, es Jesús. Que cuando nosotros, es Jesús nuestra justicia, ¿no es cierto? Dice que el efecto de la justicia es paz. ¿Por qué el mundo no tiene paz? ¿Por qué la mayoría de nuestros miembros no gozan de la paz? Por falta de estar vestidos con la justicia de Cristo. Ese es el llamado que yo deseo. Esta mañana aprendamos en el testimonio de Nabucodonosor que podemos esta mañana terminar nuestro grupo en paz con Dios. Porque yo quiero que juntos nuevamente le pidamos a Dios que nos cubra con su justicia. Yo no quiero tener ningún pecado este día que me condene delante de Dios. Allí donde estás pidiéndole, Señor, yo quiero ser como Nabucodonosor, yo quiero experimentar lo de Nabucodonosor, no cómo se llevó a cabo. Pero si es necesario para tu salvación de que Dios te humille porque no quieres aprender a ser humilde, lo he dicho, es mejor ser humillado por Dios a ser destruido por él. La Biblia dice, Jesús hablando dijo,
Cualquiera que cae sobre esta roca será quebrantado. Pero sobre quien ella cae será desmenuzado. Unos caerán sobre la roca, otros la roca caerá sobre ellos. Pregunto, ¿qué esperamos nosotros que suceda en nuestra vida? Caer sobre la roca a lo mejor. Definitivamente, porque eres quebrantado, todos tus ídolos, toda tu vida pasada se hace añicos y Él te hace nuevo. Pero si la roca cae sobre ti, tú desapareces, te desmenuza y el viento te lleva y no se aparecerá más de ti en ninguna. Caer sobre la roca es volver a levantarte blanco, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante. ¿Cuándo nuestro pueblo va a aprender a creer de que sí se puede vivir sin pecado en esta vida? Si no lo crees, porque ves muchas manchas en ti, puede ser el resultado de lo que estás viendo, de lo que estás oyendo, de lo que estás comiendo, de lo que estás vistiendo. O sea, tus sentidos no están cerrados a la influencia del poder del maligno y te está alcanzando. Pero si comenzás a contemplar a Cristo y a Cristo crucificado, ¿cuál era el deleite del apóstol Pablo? Si le pides ser cubierto con su justicia, si tus oídos están atentos solamente a su palabra, si has hecho pacto con tu boca de no contaminar el templo de Dios, que es tu cuerpo, que no es tuyo, que es de Dios, el pecado queda reducido a nada, porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Jesús vino a la tierra para darnos la victoria de la cual Nabucodonosor llegó a ser partícipe de ello. El efecto de la justicia será paz. Esto es de causa a efecto. Esto es indudable, inalterable, palabra de Dios. Si Él te justifica, si Él te declara inocente, si Él te declara limpio, hoy, ahorita, el resto del día vivirás en paz, aunque un cáncer esté devorando tu cuerpo. Aunque tu matrimonio se esté desmoronando, aunque haya cualquier tipo de tribulación, de angustia en el seno de tu familia, perdóname, aunque las aguas estén agitadas, tú reposarás como Jesús dormía sobre la popa. No recuerdo si era en la popa o en la proa. Creo que era la popa. En la barca. Del barco. Todos los discípulos estaban agitados porque el viento y las olas y las aguas del lago los hundía, los sumergía. Y Jesús, ¿cómo estaba? Debajo de la lluvia, debajo de los... Me encanta cómo el Espíritu de Profecía declara esa escena. Y viajo en el tiempo y me acomodo allí. Dice que fue un rayo el que iluminó. Porque los discípulos no miraban en su desesperación, en su griterío, no miraban dónde estaba Jesús. Y de pronto un rayo iluminó que Jesús estaba bien dormido en la popa del barco. Yo voy a buscar otra vez eso. Mañana al grupo se los mando, si iba adelante o atrás. Ahora, ¿por qué Jesús podía dormir tranquilamente bajo el turbión, bajo los rayos, bajo el aguacero, bajo el viento, ¿Por qué Jesús dormía? ¿Por qué? Porque tenía paz y tenía la seguridad en su Padre. ¿Y por qué tenía paz? Porque no estaba pecando. Porque Él... Jesús tenía una experiencia de
justificado. ¿Recuerdan qué es lo que significa ser justificado? Ser Declarado inocente. declarado inocente. Y no fue lo que dijo Pilato a sus verdugos allá: este hombre es inocente, ningún mal hallo en él. Ujú. Eso, ser declarado inocente por el cielo, hermanos, aunque aquí en la tierra te condenaron a Jesús, mataron a Jesús, torturaron a Jesús. Hagan lo que hagan contigo, si el cielo te ha declarado inocente, experimentarás lo que experimentaron los mártires en la Edad Media, que morían cantando, porque delante de Dios ellos eran inocentes. Solamente siendo inocentes, no defraudaremos al cielo, que ha puesto gran esperanza en nosotros. Amén. Amén. Justificados, el fruto de la justicia, el resultado, la obra, el efecto de la justicia de Dios en ti será paz. Amén. Y la labor de la justicia, ay, que me encanta, delicia. Es verdad que es hermosa la palabra de Dios, es verdad que ustedes disfrutan la palabra de Dios. Amén. La labor, o sea, la justicia está obrando, está laborando, está trabajando. La labor de la justicia, reposo y seguridad. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. El texto dice, forever and ever. Buenos días. Un abrazo. Gracias a Dios. Gracias, igual. Quisiera ver si estoy equivocada, pues permito que me corrijan. Pero dice muchas veces que muchos quedamos en la justificación, como los evangélicos, salvos siempre salvos, inocentes siempre inocentes, pero que tenemos que pasar a la santificación, que es una obra de toda la vida. Entonces no sé cómo se integra eso, ¿no? Después de la justificación a la santificación. En teoría, hermana, a ver si Ingrid. Ingrid, ¿es cierto? Sí. Yo quiero llegar a conocer vuestras voces como conozco el de Marlene, el de Cari, el de Helen, el de Laurita. Pero tengo que ir al grupo y ver quién habló. De paso, a Evelyn ya la reconozco. En teoría, hermana Ingrid, se pueden separar y solamente se separan para tener un mejor entendimiento de cómo funciona, de qué es, etc. Pero en la práctica, justificación y santificación van de la mano. Entonces ese término de santificación a santificación es solamente en teoría. Pero en la práctica son inseparables hasta la mañana gloriosa, cuando la justificación dejará de ser y la santidad permanecerá eternamente y para siempre. En teoría, es exactamente como usted lo ha dicho, mi hermana. Justificación es ser declarado inocente, limpio, justo, sin pecado delante de Dios. Pero cuando usted es declarado inocente, limpio, justo, usted está paradito allí, esperando el veredicto. Bueno, se dio el veredicto. Ahora usted da un paso y se va. Se espera que la persona que ha sido declarada inocente ahora eche mano en agradecimiento y comience a caminar en santidad para no volver al pecado. Porque si vuelve a caer en pecado, usted necesita nuevamente ser declarado inocente. Y es que
está tan sencillo, la enseñanza de vivir victorioso sobre el pecado en nuestro medio, pero a nosotros nos gusta justificar nuestras propias acciones, nuestras propias palabras, y usualmente no miramos a Jesús cuando nos justificamos a nosotros mismos, sino miramos a alguien más. Y decimos, como muchas veces he escuchado, hermano, usted habla de victoria sobre el pecado, pero si todos pecan. Y cuando yo digo todos pecan, entonces no estoy viendo a Jesús, estoy viendo a los demás. Pero cuando yo veo a Jesús, que es mi modelo, Jesús me dice, ¿y qué pecado ves en mí? Para que no me imites, para que no sigas mis pisadas. Y cuando yo miro a Jesús, caigo de vergüenza. Entonces tengo que decirle, Señor, justifícame, límpiame y transfórmame. Ayúdame a caminar esta vida viéndote a ti, no viendo a los demás. La santidad es finalmente llegar a odiar, detestar, alejarnos del pecado. Y cuando usted ya vive en santidad, usted ya no necesita ser declarado inocente, porque usted está viviendo la santidad, y la santidad pues es eso mismo, santos sin pecar. Y nosotros lo enseñamos y lo predicamos en la iglesia, pero en la práctica el adventista promedio no lo cree. Y si en la práctica es menos cero, entonces yo no lo creo. Porque el creer bíblico me lleva a la acción. Para el que cree, dijo Jesús, todo le es posible. O sea, el creer bíblico, si yo lo creo en mi mente, tiene que ser una verdad, una realización en mi diario vivir. Entonces, hermana Ingrid, teóricamente, en teoría podemos dar esa definición de justificación a santificación, como dando a entender, ya no necesito la justificación porque ahora ya estoy en la santificación. No, en la práctica van de la mano. Es más, si este día alguno de nosotros llegara a tropezar con el pecado, necesita nuevamente la justificación. Y Jesús quiere justificarnos. Mientras Cristo intercede por nosotros en el santuario celestial, la justificación está disponible para nosotros. Pero tenemos que hacerlo en ese momento, en ese instante, no esperar y llegar el sábado. Por eso es que, miren, hermanos, hay algo que mi espíritu no comparte los sábados. Los sábados llegamos y decimos, Señor, perdona todos nuestros pecados. No. En el momento que el Espíritu Santo te hizo ver tu pecado, porque es obra del Espíritu Santo, tú no puedes ver tu pecado si el Espíritu Santo no hace esa obra. En ese momento, pide perdón y perdón recibirás. Pide que se te perdone y serás declarado inocente, no culpable. Pero si dejas y rehusas el llamado del Espíritu Santo, ya el sábado haces una oración genérica, Señor, perdona nuestros pecados. No existe dicho perdón de esa forma. Dios perdona pecados específicos. Señor, vi a la hermana fulana de tal y la codicía en mi corazón, y tú sabes que eso lo detesto, lo odio, me es repugnante, porque a ti te ofende y a mí me ofende. Señor, perdóname, límpiame, dame victoria sobre esta debilidad y dime, el cielo se deleita, dice el Espíritu Profecía, que si hay peticiones que el cielo se demora o difiere el tiempo de su cumplimiento, nunca será la petición que le pidamos para tener victoria sobre el pecado. Es instantáneo, es inmediato que Dios responde a esa oración. Amén. Cualquier otra petición al cielo, Dios lo dará cuando Él sabe que es conveniente para ti. Pero cuando le pedimos victoria sobre un pecado, es ya. Amén. Amén. Hay otro dicho que decimos, si en algo te hemos ofendido, Señor, perdona. No puede existir esa oración en el labio de alguien que realmente está viviendo como Nabucodonosor transformado. Porque si tú dices, si te ofendí de alguna manera y no me di cuenta, bueno, ¿y dónde está el Espíritu Santo, pues? Y no, el Espíritu Santo está aquí en la tierra y debe de estar a tu lado para hacerte ver cuándo estás actuando mal. En tal cosa, pídele a Dios, Señor, lo que le dijo David, no quites de mí tu Espíritu Santo.
El Espíritu Santo está a nuestro lado para darnos cuenta cuando un pensamiento es ajeno a la voluntad de Dios, cuando un deseo es ajeno. Y en ese momento, hermanos, es del diario vivir, es en el trabajo, es con la familia, es con la esposa, es con en todo momento. Ay, Señor, perdóname. Y cuando has ofendido a alguien y el Espíritu Santo te hizo ver, le pides perdón a Dios, pides perdón al que has ofendido y estás en paz. No hay pecado. Satanás no tiene nada que reclamar en ti. Amén. A ver, hermana Susi, por favor. Sí, no, yo quería añadir lo que yo tenía entendido. No sé si le ayudaría a alguna persona. Cuando yo, al principio yo pensaba, tú sabes, los pecados son echados a la profundidad de la mar y eso. Pero después, estudiando y pidiendo al Espíritu Santo que me ayude a entender de que el proceso de santificación es como una carrera, ¿no? Donde todo... espérense. El proceso de santificación es como una carrera. Como tú dijiste, todos los días tenemos que pedirle al Espíritu Santo porque solo un pecado que tengamos nos va a mantener fuera del cielo. Y entonces... para mí entender el proceso de santificación es entender el santuario, porque ahora mismo tenemos un intercesor que está, tú pides perdón, él te perdona. Intercesor en el santuario. Después de eso, ¿quién nos va a perdonar? Entonces esa teoría de que dice que vas a estar pecando hasta el final no tiene sentido para mí. Porque el proceso que tú vas diario a diario es que el Señor trabaja todos los días contigo y mañana en la mañana es un nuevo clean slate, como dicen, una página nueva, borrón y página nueva. Y si no podemos, y si queremos decir, bueno, así como tú dices, los sábados pido perdón o espero hasta que me vaya a morir, no, tal vez no llegues a eso. Y entonces un pecado te puede condenar. Exactamente. Esa teoría es tan peligrosa. Pensar de que tú vas a pecar hasta que Jesús venga. No. Exactamente. Era lo que quería. Gracias, Susi. Susi acaba de decir algo maravilloso. Si yo espero que llegue culto divino o una campaña o porque vino, entonces voy y confieso mi pecado. ¿Y quién me garantiza que de aquí a ese punto yo voy a estar con vida? Y si morimos hoy, y si alguien de nosotros muere hoy, oye, ojalá que pudiéramos estar como Jesús, en paz, y sin miedo a la muerte. Si morimos hoy, oye, si mañana voy a caer en adulterio, en robo, en asesinato, si mañana viernes, oye, y hoy estoy justificado, limpio delante de Dios, ¿no es mejor ponerme a descansar hoy? Y levantarme en la mañana gloriosa y disfrutar la eternidad con Jesús. Ay, Señor, yo tengo miedo de morir hoy. Ay, no me he casado, no he hecho esto, no he hecho lo otro. Espérate. Cuando amas a Dios y le confías la vida a Dios, puedes decir, haz conmigo según tu voluntad. Sin miedo, sin nada. Amén. Bueno, mire, hay muchos textos más que acuñar a esto. Maravillosos textos que podríamos seguir. Se los voy a mandar al grupo para que podamos pasar al versículo 2 mañana. Mi deseo esta mañana para cada uno de ustedes es que podamos experimentar esa paz cual el mundo no da. Amén. Hoy quiero... Dime, Marlene. Perdón, es que quería decir algo y y lo tenía el teléfono en mute y no sabía que no me estaba escuchando. Solamente para decir sobre lo de la intercesión y sobre lo del más que todo lo de lo que se cree de que podemos seguir pecando hasta el final, que es un grupo o una línea piensa así. Solamente quería apuntar a Job capítulo 1 versículo 8 y también a Mateo 6:48. Cuando Dios le dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?
O sea, Job vivía en esta tierra y Dios lo consideró perfecto y recto. Y en Mateo 5:48 dice Jesús: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, eso, Dios espera eso de nosotros, y no podemos decir que hasta el final estaremos pecando si Dios nos dice otra cosa en su palabra. Correcto. Sí, como digo, es los que dicen que no podemos vencer el pecado, simple y sencillamente están diciendo que el pecado es más poderoso que el Espíritu Santo. Exacto. Que Dios mismo. Entonces, pero podemos ver a un Nabucodonosor transformado, su vida de pecados. Oye, que ese tipo sí, ¿hasta dónde llegó Dios con él para rescatarlo del pecado? Mi deseo, mis hermanos, para ustedes es que el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Lo dice Romanos capítulo 15 en su último versículo. El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. El Dios de paz. En otras palabras, este día. Y voy a pedir a Diógenes que nos termine con oración. Oremos. Pidiéndole al Espíritu Santo que nos haga ver qué necesitamos poner en sus manos ahorita para que este día sea un día de paz para cada uno. Gracias, Dios. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, qué maravilloso es poder en las mañanas estudiar juntos aquello que estamos buscando tu rostro para poder entender tu palabra y ponerla por obra en nuestras vidas. Señor, tú has dicho que sin santidad nadie verá tu rostro. Y nosotros entendemos que somos justificados no porque hagamos cosas, sino porque tú nos diste ese manto de justicia que nos cubre. Amén. Ayúdanos a apropiarnos cada segundo de eso, que las tentaciones y tendencias que tengamos las pongamos a tus pies, y que cuando el Espíritu Santo nos hable, hagamos caso. Amén. E inmediatamente vayamos a ti y pongamos nuestros errores, nuestras tendencias en ti, al punto de que ya no sean tendencias, sino que nuestra vida normal sea estar en conexión permanente contigo. Acompáñanos en este día a poner en obra, poner en práctica lo que hemos aprendido. Sé con cada uno de los hermanos que han estado en esta cadena, y que aquellos inconvenientes por los que no se han conectado algunos puedan solucionarse y podamos juntos seguir creciendo en sabiduría y en gracia para conocimiento de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén. Amén. Amén.